En la costa oeste de la Florida, dentro de la bella ciudad de Tampa, se encuentra un rincón único con profundas raíces culturales e históricas que para muchos es su corazón. Este vibrante distrito de Tampa no es solo famoso por sus coloridas calles y animada vida nocturna, sino también por sus profundos vínculos con la historia de Cuba. Desde finales del siglo XIX, este lugar se convirtió en refugio para inmigrantes cubanos y españoles que, liderados por Vicente Martínez Ybor, revolucionaron la industria del tabaco en Estados Unidos. Pero este lugar es más que fábricas de puros y gallos que cantan libres en sus calles. Aquí, los cubanos comenzaron a forjar una identidad compartida, se organizaron para apoyar la independencia de su tierra natal y crearon una cultura que aún late en cada esquina de la ciudad. Acompáñanos a descubrir cómo este distrito se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos cubanos, y por qué sigue siendo un tesoro cultural en la historia, tanto de Estados Unidos como de Cuba. Sin más que decir, bienvenidos a Ybor City. Cuando está en Las Vegas, el hermano es que lo acompaña a hacer los videos, pero cuando está aquí en la Florida, Esta es mi cámara más. es mi responsabilidad cuidarlo, pues se pierde. My backup. Se pierde. Un saludo, muchachos, Ahí está. y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy seguimos en esta oportunidad recorriendo la hermosa ciudad de Tampa, Florida, un lugar lleno de historia, fundado en 1880 por inmigrantes cubanos, italianos, españoles, y vamos a mostrarles de qué se trata este lugar. Para entender un poco la historia que dio origen a este lugar, tenemos que viajar en el tiempo a la Cuba del siglo XIX, cuando el país se encontraba en la guerra de independencia contra España. En medio de esta tensa situación, muchos españoles y cubanos de la isla migran a los Estados Unidos. Tal es el caso de Vicente Martínez Ybor, un exitoso productor de tabaco en Cuba. En 1860, Ybor se establece en Key West, pero más tarde decidió trasladar su fábrica de puros a Tampa en el 85, debido a una combinación de factores económicos y sociales. En Key West, las tensiones laborales y las huelgas frecuentes afectaban la producción de puro. Esto generaba conflictos que obstaculizaban el negocio y aumentaban los costos. Además, en Tampa, Ybor recibió incentivos económicos significativos, como terrenos gratuitos y apoyo del gobierno local para establecer su fábrica. La ubicación también ofrecía acceso a una infraestructura de transporte en desarrollo, la cual incluía ferrocarriles al puerto de Tampa, facilitando la importación de tabaco desde Cuba y la distribución de puros a nivel nacional. Este movimiento no solo impulsó el crecimiento económico de la región, sino que también permitió a Ybor fundar una comunidad próspera para sus trabajadores, conocida como Ybor City, que se convertiría en un centro cultural para inmigrantes cubanos, españoles e italianos. Estamos en el centro de Ybor City, Tampa. Hoy es miércoles y es un poco temprano, así que la mayoría de los negocios aún están cerrados, pero nos da la oportunidad de conocer y ver el lugar sin que esté tan sobrecargado de gente. Por aquí tenemos el Centro Español de Tampa, que fue creado en 1891. Este fue el primer club latino que fue organizado en Ybor City. Fue creado por inmigrantes españoles. Por aquí tenemos a Vicente Martínez Ybor, que fue un pionero de la industria del cigarro en Florida y fue el fundador de Ybor City. Este señor nació en Valencia en septiembre del 18 y murió aquí precisamente en Ybor City, Tampa. En unas etapas tempranas de su vida, él dejó España y viajó a Cuba, que en ese tiempo estaba bajo el dominio de España, en 1852, y inauguró su primera fábrica de cigarros. Su primera marca se llamó El Príncipe de Gales. Debido a su ayuda a la independencia cubana, en 1869, él escapó de Cuba y se mudó para Cayo Hueso. En 1885, a la edad de 67 años, compró 40 acres de palmeto y lo transformó en lo que sería Ybor City. Más adelante, muchas otras renombradas manufacturas de cigarros fueron uniéndose, creando y dándole el nombre a Tampa de la capital de cigarros del mundo. Estamos solos disfrutando de este lugar. Puedes oler en todo. Es bien conocido como la capital del tabaco del mundo. Así que donde quiera que camine,
vas a estar oliendo el característico olor a tabaco. Un detalle muy curioso, caminando por Ybor City, en todos los lugares vas a ver nuestros gallos. Es increíble y muy bonitos y muy cuidados. Parece que también tienen sus lugares donde le dan comida. Un detalle muy significativo de Ybor City. Este lugar me llamó bastante la atención. La iglesia de Cienciología, dos palabras que son bastante raras de ver juntas, ¿no? Ciencia e iglesia. Su función es brindar auditoría y cursos de desarrollo personal. También organiza eventos y programas de alcance comunitario como talleres de prevención de drogas y seminarios de conciencia social. Según estuve investigando sobre los reviews, básicamente lo que le enseñan es a las personas cómo ayudarse a ellos mismos y a los demás. Bienvenidos, Parque Amigos de José Martí. José Martí, nuestro apóstol, uno de los precursores de la libertad de Cuba. Poco después convirtieron su libertad en algo no tan libre. Pero bueno, sus ideales estaban muy por el camino correcto. Después los tergiversaron un poco. La Casa Pedroso. Le vamos a estar ahora contando un poco de la historia de quién fue esta persona. Paulina Pedroso fue una inmigrante cubana y fue una figura clave en la lucha por la independencia de Cuba. Vivía en Ybor City, Tampa, donde su hogar se convirtió en el refugio para José Martí, el líder revolucionario cubano. Durante las visitas de Martí para recaudar apoyo entre la comunidad cubana exiliada, Pedroso y su esposo acogían y protegían a José Martí, que incluso una vez se recuperó en su casa tras ser envenenado. Su amistad y lealtad hacia nuestro apóstol simbolizan el apoyo de los inmigrantes cubanos en Ybor City a la independencia de Cuba. Tenemos nuestra estatua de José Martí y Antonio Maceo Grajales, otro patriota cubano que luchó por la independencia de Cuba, más conocido como el Titán de Bronce. Nuestra isla de Cuba, con frases de nuestro apóstol José Martí. Increíble, vibrante, colorido, lleno de historia este lugar. Cada una de esas banderas cubanas no se ve porque la hierba está un poco crecida, pero tiene debajo las provincias o las regiones en las que estaba dividida Cuba. En aquel caso tenemos las villas, que es de donde yo soy originalmente. Las villas antes abarcaban las provincias de Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritu, Oriente, Occidente. Y muchachos, no les puedo explicar la sensación extraña que me trae estar en este lugar. Pues hace aproximadamente 3 años tuve que abandonar Cuba y convertirme en asilado político en los Estados Unidos, al igual que miles de cubanos, como ustedes saben. Probablemente así, esto significa que no podamos regresar a nuestro país. Y este preciso lugar, aunque está en suelo americano, fue donado a Cuba en honor a Martí y a su lucha por la independencia de nuestro país. Así que literalmente estoy parado en estos momentos en suelo cubano, aunque estoy en Estados Unidos. Y entramos a un restaurancito. Que el Charles estaba rajado de hambre. Puse la tarjeta junto, ¿sí? La tarjeta. Hey. ¿Estabas rajado de hambre entonces? Un poquito. Buen Cuban sandwich, que no tiene nada que ver con los sándwiches que teníamos en Cuba. Jamón, queso, chorizo, pepino, tomate. Lo que nosotros conocemos en Cuba tradicionalmente como Cuban sandwich es pan con lechón asado.
Pero bueno, eso es una cosa, no sé, quizás de los emigrantes que vinieron a Florida y que crearon eso. Aquí se conoce así y no, esto para nosotros en Cuba no existía, ¿verdad? Bueno, depende de qué Cuba. En la Cuba ahora no existe. Pero en Cuba, el Cuban Sandwich era pan con pollo. No, Con lechón asado. yo pienso que el Cuban Sandwich era pan con jamón y queso. Lo que pasa es que porque el pan con lechón es un invento cubano también, pero digo cubano, no lo inventó en otro lugar se inventó. Como también está el pan con minuta, que no sé si en otras partes del mundo existe pan con minuta. De hecho, cuando hemos estado en otros países, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Rusia? No se conoce el pan con minuta. En Miami sí hay un local, ya que bueno, en Miami está lleno de cubanos. Han creado ahí todo tipo de mercado que funciona en Cuba, también lo están trayendo para acá. Trae lo bueno y lo malo. La comida es una de las buenas cosas que trae. Y una de las cosas que puede ver en Miami es el tamal, que quizás, no sé si será propio de La yuca con mojo, yuca con mojo. con grill, arroz con grill. Sí, eso en el Versailles. Arroz con frijol, Pero lo que viene siendo el pan con minuta, que es pan con pescado, un tipo de pescado, porque se hace con lo que se llama tilapia, empanizada, se empaniza con limón, es decir, se prepara con limón, sal y después se empaniza en harina y con huevo. Pero bueno, ya estamos listos ya para hacer camarón. Y sí, Está mejor, ya está mejor. ya estaba deshidratado. Ya estoy mejor. Pedimos un café, no sé ir nunca por allá. El café de él era un café muy bueno. Regular coffee. Cuando quieres ir rápido para el baño, te tomas un café de Adrián y no llega lo mismo. Yo no lo hice, yo le hice el café. Yo le tuve que echar la cremita y las cosas mías, porque estaba fuerte. Miren qué mural más colorido. Les voy a contar una pequeña historia. Esas bolitas que ven, eso es conocido en Cuba como la bolita, que era un tipo de lotería. Se le llama así porque era la manera del sorteo que ponían en una fuente cerrada que no era visible, no era de cristal. Peloticas con números. Entonces la gente siempre apostaban a los números y el señor se sacaba las bolitas para dar los números ganadores. Este tipo de juego en Cuba era ilegal, pero a pesar de eso forma una parte muy fuerte en la cultura y la historia cubana, porque muchas personas siempre jugaban los números de acuerdo a cosas y experiencias y números y fechas importantes que le pasaban en su vida. Siempre apostaban el número con la esperanza de tener suerte y que esa intuición les ayudara a ganar la lotería. Siempre ese juego sigue hasta los días de hoy siendo ilegal en Cuba, pero muchas personas, miles de personas, lo siguen practicando. Existen como muchas personas que tienen grandes cantidades de dinero y entonces lo que hacen es casi que utilizar la lotería de los Estados Unidos y solo, por supuesto, ya no es como antes que seleccionaban las bolitas sino que los mismos números que salen en la lotería en tiempo real ya los van a conocer en Cuba y entonces le dan los premios. Entonces los bancos son personas ilegales que viven en casa, pero ya toda la población conoce que son llamados bancos y ahí tú vas y entonces juegas 5 pesos, juegas 10 pesos y le pones el dinero a los números que tú quieres jugar. Seguimos andando. Qué gracioso estar caminando por todos los lugares y ver gallos y gallinas en todo. Incluso hemos visto varias personas como con contenedores de comida, por supuesto, porque de algo tienen que alimentarse, ¿no? Caminando aquí por las calles de Ybor City, llenas de fábricas de cigarros, por supuesto. Tampa es conocida como la capital de los tabacos del mundo. Aquí tenemos La Faraona. Por Ybor City nos encontramos que todas las losas, casi todas están dedicadas a personas, como recuerdo de personas que han perdido su vida o a éxitos de algunos. Aquí se están los cigarros, lo que pasa es que yo estoy que no me cago un tabaco. Pero aquí es el lugar de verdad, echarse un buen puro sabroso. Por ahí tenemos la Unión Italiana, que fue la primera sociedad italiano-americana, fundada en 1894. Un lugar bastante turístico, lleno de
de cafeterías, restaurantes, cervecerías. Ya ha hecho lo que no hace de mí ni mi mujer, que es la que más mete el pie. Hacerme caminar. Esto no lo logra la mujer mía en 12, 14 años, no sé cuánto lleva conmigo metiéndome el pie, no ha logrado nunca hacerme caminar como tú me has hecho caminar. Y lo que me falta, porque tú estás dando los pedales ahí, que tenga que estar en las montañas de eso. Bienvenidos a Centennial Park. Imagino que aquí, miren qué cantidad de gallos. Las mañanas aquí deben ser bien agitadas. Por aquí tenemos el cartel que dice que no está prohibido alimentar, que son animales protegidos por la ciudad. Aquí en la entrada del parque, Centennial Park, tenemos la estatua dedicada a Nick Nucio, que fue un destacado político y líder comunitario de Tampa, conocido por ser el primer alcalde de la ciudad. Nucio, hijo de migrantes sicilianos, creció en una comunidad diversa y multicultural que influiría en su carrera política y el enfoque al servicio público. Durante su mandato, Nucio trabajó para mejorar toda la infraestructura de la ciudad y modernizar todos los servicios públicos, además de promover la inclusión y la diversidad del gobierno local. Era una persona muy accesible, siempre estaba abierto a escuchar todas las preocupaciones de los ciudadanos y dejó un legado muy importante en la ciudad de Tampa. Su impacto se sigue sintiendo hoy en día. Muchísimas calles y edificios de la ciudad llevan su nombre en honor a sus contribuciones. Por aquí llegamos a la estatua del emigrante, que fue fundada en 1992 y está dedicada a todos los valientes hombres y mujeres que vinieron a este país en busca de la libertad personal y oportunidades económicas y un futuro y esperanza para su familia. Así que esa estatua también está dedicada a todos nosotros que hemos tenido que abandonar nuestra cuna, nuestro lugar de origen, para buscar mejores oportunidades. Y justo acá enfrente tenemos el museo. Originalmente, este lugar, que es el museo de Ybor City, fue una panadería. Vamos a estar viendo de qué se trata, qué historia nos cuenta. Aquí en la entrada tenemos todas las banderas que son íconos de Ybor City. Por supuesto, la bandera americana, la bandera de Florida, la bandera cubana, la bandera italiana y la bandera española. Son las comunidades que hicieron de este lugar lo que es hoy. Un poco de historia de la joven francesa. La panadería fue fundada por Francisco Ferlita, que era nativo de Santo Stefano, Sicilia. Él construyó este lugar en 1896. En 1922 la estructura fue destruida completamente por un incendio y se construyó esto que ahora es de los ladrillos amarillos. Ferlita se murió en 1931 y sus 5 hijos continuaron con la tradición del lugar, haciendo pan cubano hasta 1973. En sus buenos tiempos hacían 35.000 unidades de pan cubano, eran producidos semanalmente. Ybor City State Museum es un tributo a la familia Ferlita y a la industria del pan cubano, ambos de los cuales han ayudado muchísimo a hacer esta ciudad famosa. Por aquí el guía nos está enseñando una de las casitas de los primeros emigrantes que se construyeron. Nos explicó toda la historia muy interesante. Estas casitas estilo bungalow eran construidas cerca de las fábricas de tabaco y eran rentadas a precios muy bajos a los trabajadores y a su familia, con el objetivo de mantener su satisfacción
y por supuesto que estuvieran bien cerca de la fábrica. Este sistema funcionó muy bien y entre muchas otras causas hizo que Vicente Martínez Ybor fuera extremadamente querido y respetado por todos los trabajadores. La casa de los niños, el cuarto de los niños. So these families did not use their kitchen very much at all. Una historia muy interesante, nos estaba diciendo que casi nunca se usaba la estufa porque la comida era entregada a estos lugares y que los baños se compartían. Todas las casas se comunican por detrás. So out here you have your outhouse, and that's a naturally outhouse. Next to it you have your pig roasting pit, which is in pretty bad repair right now. Pork is important in the Cuban culture. Muy interesante la historia del señor y el museo. Son $4 la entrada y incluye el tour privado, una película de cómo se inauguró todo este lugar y la historia de Ybor. Los cubanos y la inmigración cubana jugó un papel clave en la historia tabacalera y de desarrollo de Ybor City. También nos estaba explicando el señor que cuando estábamos en la parte del museo, que los baños eran exteriores y entonces siempre se bañaba una vez a la semana y se bañaba siempre el padre, la madre y los niños en orden de tamaño, y un niño chiquito es el último que se bañaba. Así que imagínense, el último niño se bañaba con agua fría y con agua sucia, justamente contrario a lo que se haría hoy en día. Aún así nos estaba diciendo que en ese tiempo era considerado un privilegio tener un baño, aunque sea compartido y una vez a la semana. Por lo que el señor Ybor era muy querido por sus trabajadores por facilitar a veces lujos que solo le correspondían a personas millonarias. Miren qué buenos panes tenemos ahí. Y aquí lo que les estaba explicando de la bolita. Como pueden ver, la lotería que se usaba en aquellos tiempos. Y ahí pueden ver los números. Todos los números representan o un animal o un artículo o algún. Entonces la persona seleccionaba cada vez que le pasaba algo en su vida. Por ejemplo, que soñaron con un espejo o que alguien le dijo algo de un entierro, pues ya buscaban el 98, apostaban su dinero y trataban de probar suerte con los números. Por aquí tenemos una representación de las fábricas de tabaco. Piano fue el tipo empieza a firmar el piano fue de Gianni, el pianista. Este fue de Bob Marley. Por aquí tenemos, según estaba leyendo, uno de los primeros restaurantes de la Florida. De hecho, fue una cadena de restaurantes llamado Columbia, fundado en 1905, que por ahí, después que caminemos un poco más por Ybor, vamos a estar almorzando. Miren la decoración, qué llamativo, qué interesante. Este lugar me ha dejado sin palabras. Esto fue un restaurante español. Se puede ver muy evidentemente el tipo de construcción con los azulejos y las entradas. Están los arcos, los portales. Vamos a ver qué tan affordable, qué tan económico es.
Way. Y por aquí la historia del lugar. Fue fundado en 1905. Este restaurante es el más antiguo y el más grande restaurante español en los Estados Unidos. Fue abierto como un café por las personas que hacían los cigarros, Casimiro Hernández. Este restaurante ha ayudado mucho a popularizar la comida exótica española en América. El restaurante siempre ha estado bajo la administración de la familia que lo fundó. Y ahora vamos a ver. Vamos a entrar y vamos a almorzar ahí, que tenemos que emprender regreso hacia Miami. Es una obra de arte. Carlito nos va a dar la bienvenida al lugar. Ya te digo que podíamos. Bueno, como es lógico, había un waiting list, una lista de espera, 40 minutos. Pero bueno, ya haces el check-in, la señora toma tu número, tu teléfono y te avisa antes ya cuando estés a punto de entrar. No obstante, siempre se recomienda estar un poco antes de los 40 minutos. Vamos a dar unas vueltecitas, tomarnos una cervecita y entonces ella nos manda un SMS ya cuando la mesa esté lista. Una lista de espera bastante grande, por supuesto, es uno de los restaurantes más populares en todo este lugar. Lógicamente está lleno de personas. Ella llama a Cubacel y nos manda un mensaje. Cámara. I'm going to stop something. Vamos a tomarnos una cervecilla en la terraza en el centro de Igual. A ver si nuestro compañero se nos relaja, que dice que no quiere caminar más nunca. Ay, tú sabes, mami. Ja, vamos para allá, vamos para allá. Buen lugarcito para compartir una buena cerveza. Llamando a mi esposa porque además diciéndole que estoy con Adrián, que estamos a salvo, todo está bien. Mi esposa está saliendo ahora mismo en el video de Adrián. Todo está bien, todo está bien, tranquilo. Todo está ok. Estamos aquí, una cervecita y nos vamos. Así que tranquila que voy para la casa ya. Mira, todo bien, nada alrededor, ¿ves? Aquí la comer por ningún lado. Ay, qué rico suena mi trombone. Dime, Charles, ¿qué vas a hacer? ¿Tomarte unos mojitos ahí? Una piña colada. Esto que ves aquí, una margarita. Esto que tú ves aquí. ¿Y lo qué? que llamamos sangría. ¿Y qué tú quieres? Y esto que tú ves aquí es el mojito. Mojito cubano. Pero no estamos en Cuba. Gracias a Dios que estamos en Cuba. Si no, no sé lo que ibas a tomar. Lamentablemente. Eso es. Nos trajeron un pancito bien caliente para ir haciendo estómago y nuestros traguitos. Ay, gózalo, mi salsa y rumba, cómo no. Ay, menéate con ritmo, mamita, menéate con salsa. Miren qué gracioso. Ahora nos trajeron un plato de la casa que se llama croquetas del diablo con una salsa picante, pero entonces la salsa picante
es de la misma marca que el restaurante. Entonces, dime qué tal las croquetas de cangrejo. Me pareció muy mal, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran muy pocas. muy poca. Me pareció poco, ¿eh? Tú sabes que ahora el tipo nos vino a decir que era uno de los platos principales creados aquí en Ybor City. No dejen de probarlo si vienen aquí. Vale caro, pero merece la pena. Croquetas de cangrejo. ¿Cuánto? Pues $15, 4 croquetas. $15, 4 croquetas. No, pero está rico, está rico. Auténtica paella española. Deliciosísima. Lo que es, me parece demasiado. Pues ya nos trajeron nuestro cheque. Y este es para nosotros, ¿no? Sí. Al final fueron $60 entre los dos, que compartimos la cuenta. O sea que para estar en un lugar tan refinado y tan popular, no está nada mal. Al final el señor se olvidó de traernos una sopa que habíamos ordenado antes. Y como fue error de ellos, nos trajo las sopas cortesía de la casa. Fuimos. ¿Sabes? Estos lugares siempre se aseguran de, si cometen algún error, retribuirte para no tener un bad review. Así que nada mal, me parece una muy buena opción si están por acá. Es un poco caro, pero bueno, estás comiendo supuestamente en uno de los primeros restaurantes de la Florida. Casualmente por aquí caminando nos encontramos este jeep y siempre queríamos qué significaban los paticos, ¿entiendes? Y es como una tradición que tienen los jeep owners, las personas que son dueños de jeep, que cuando ven algún jeep que les gusta le dejan en algún lugar un patico, entonces los dueños los van coleccionando. Miren qué curioso, parece que a este le gusta a bastantes personas. Otros detalles curiosos. Precioso día hemos pasado por acá por Ybor City y ahora casi 5 horas de regreso a la jungla de concreto en Miami. Bienvenidos a J.C. Newman Cigar Company, una de las primeras fábricas de tabaco. Muy interesante la historia de este lugar. La J.C. Newman Cigar Company es la fábrica de cigarrillos de propiedad familiar más antigua de los Estados Unidos. Esta se fundó en 1895 por Julio César Newman, que era un inmigrante húngaro. A los 14 años, este muchacho se convirtió en aprendiz de fabricante de cigarrillos en Cleveland, Ohio. Y en este mismo año, con una mesa de rodar que hizo de tablas viejas y $50 que pidió prestado para comprar hojas de tabaco, comenzó su propia empresa en el granero detrás de la casa familiar. Su primer pedido fue de 500 cigarrillos para el tendero local, que este fue asegurado por su madre Hannah. Inicialmente la compañía produjo cigarrillos con tabaco de Ohio y Pensilvania, y ya más tarde comenzó a utilizar hojas cubanas. En 1916, J.C. Newman fue pionero en el uso de máquinas para la fabricación de tabaco, lo cual revolucionó la industria. Y en el 54, esta empresa se trasladó a Tampa, adquiriendo la histórica fábrica de cigarrillos Regensburg, que fue construida en 1910 y que inicialmente era conocida como El Reloj. Este movimiento acercó la compañía a Cuba, el cual era su principal fuente de hoja de tabaco. Hoy en día, esta empresa sigue siendo propiedad de la familia Newman, con la cuarta generación al frente, y continúa preservando su histórica fábrica en Tampa, preservando las tradiciones y la cultura de la fabricación del tabaco.
Y una cosa muy curiosa y muy peculiar de este lugar es que sigue funcionando como una fábrica de cigarros, con la única diferencia de que está más orientada al turismo. Así que ellos tienen tour guiado, en este caso no. Yo llegué un poco tarde, por eso ya los tours se habían acabado. Aún así me permitieron recorrer el lugar, ¿no? Y grabarles esto. Y en los tours guiados ellos te explican y tú puedes entrar a los salones donde realmente las personas están manufacturando los tabacos y de hecho se comercializan. Incluso tienen un souvenir shop en el primer piso donde puedes comprar los tabacos que hacen en el último piso que estamos viendo. Que miren qué interesante. Siguen manteniendo su objetivo inicial, pero muchísimo más orientado a la situación actual y al turismo, ¿no? Así, muchachos, nos vamos despidiendo de esta aventura, recorriendo Ybor City en la bella ciudad de Tampa. Espero hayan disfrutado. Recuérdense, por favor, suscríbanse al canal, regálenme su like, coméntenme qué les pareció Ybor City en Tampa, si hay otro lugar que deberíamos incluir en nuestra lista de deseos para futuras aventuras. Y recuerda, vibra viajando. Nos vemos en la próxima aventura. Sabe Dios dónde. Cuídense, que estén bien.